clínica del paciente. En la anamnesis primero tenemos que el paciente que hemos evaluado tiene 76 años, es de sexo masculino, es de raza asiática, su nacionalidad es japonesa, el estado civil que tiene esta persona es viudo y el grado de instrucción que tiene es de secundaria completa, ¿no? No se encontraron muchos datos. Bueno, en el tiempo de enfermedad, en la enfermedad actual, primero teníamos que poner el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad era de 2 días, entre los cuales los síntomas principales que tenía el paciente era tos productiva y dolor torácico y disnea. También la forma de inicio de la enfermedad fue brusca y el curso de la enfermedad fue progresiva. En el relato podemos mencionar que el paciente, antes de poder presentar todos estos síntomas, se encontraba hospitalizado por una cirugía que tuvo y hacía rehabilitación, por eso se encontraba en el hospital, ¿no? A los 2 meses de su hospitalización, empezó a sentir fiebre por la mañana y en la tarde del mismo día empezó a tener una tos productiva, acompañada con escalofríos. Luego empezó a presentar esputo de color rosado y también presentaba dolor torácico, astenia y disnea. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los antecedentes que tiene el paciente, dentro de los personales, en los fisiológicos podemos encontrar que el paciente es nacido de un parto autóxico. La lactancia materna nos indica que fue hasta aproximadamente los 6 meses. En las inmunizaciones, el paciente no brindó información, por lo cual se desconoce esta parte. En el desarrollo psicomotriz, el paciente menciona que fue normal. En los hábitos nocivos que tenía el paciente, nos cuenta que el paciente tenía como un hábito de fumar en su adolescencia, hasta llegaba a fumar 3 cigarrillos al día. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los antecedentes patológicos, el paciente tenía hipertensión, EPOC, diabetes mellitus tipo 2 y cáncer de laringe. Y también tenía antecedentes quirúrgicos, como había mencionado en el relato, el paciente se encontraba hospitalizado. Esto se debía a que el paciente tenía una malformación arteriovenosa cerebral, por lo que tuvo una hemorragia y tuvo que ser operado, ¿no? Y dentro de los antecedentes familiares, dentro del padre el padre no tuvo ninguna enfermedad, en cambio la madre sí tuvo diabetes e hipertensión y su hermana tuvo diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, se hizo un examen físico. En el examen físico general se pudo ver que el estado general del paciente era malo. El estado de nutrición era regular. El estado de hidratación era normal, pero el paciente se encontraba en una posición de decúbito dorsal pasiva. El paciente también presentaba una fase cianótica y descompuesta. Y dentro de los signos vitales podemos ver que la temperatura del paciente era de 38.5, ¿no? La presión arterial era de 84/41, la frecuencia cardíaca era de 107 por minuto, la frecuencia respiratoria era de 30 por minuto, la saturación del paciente era de 82. Dentro del peso, el paciente pesaba 67 kilos, bueno, 67 kilos. La talla del paciente era de 1,68 m y el índice de masa corporal nos indica que era de 23,9, que nos quiere decir que el paciente tenía en realidad un peso dentro de lo normal, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, en el examen ya sistémico, en el aparato respiratorio es donde se encontraron las cosas más importantes. Por ejemplo, se hizo una inspección primero del paciente. El paciente era disneico, o sea, presentaba disnea más que todo cuando
trataba de esforzarse. Existía también una disminución en la amplitud de los movimientos respiratorios. El paciente también presentaba aleteo nasal y tiraje intercostal. Dentro de la palpación encontramos que había un aumento de las vibraciones vocales y en la percusión existía matidez. También se realizó la auscultación en donde pudimos encontrar estertores y crepitaciones en el pulmón derecho y el murmullo vesicular estaba abolido. También tenía roce pleural. ¿Sí? Ya. En el siguiente, en el examen sistémico, en los otros aspectos, no se encontraron anormalidades. Por eso pusimos solamente el aparato respiratorio. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en la evolución que tuvo el paciente, primero experimentamos que el caso del paciente era una neumonía nosocomial que estaba causada por Streptococcus pneumoniae, pero exactamente del serotipo 3. Esta enfermedad tuvo un curso fulminante. El caso pues se complicó porque el paciente tenía bastantes antecedentes, dentro de los cuales teníamos hipertensión, EPOC, la diabetes, y también el estado nutricional del paciente al pasar del tiempo se fue deteriorando. También días después, el paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos y a su medicación normal que se le estaba otorgando, se le agregó la teicoplanina, pero sin embargo no hubo mejorías. Se encontró que la saturación del paciente y su frecuencia respiratoria seguían siendo inestables, ¿no? Y luego de que al paciente se le haya agregado esta teicoplanina en su tratamiento, 5 días después, el paciente falleció. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes que se realizaron, primero se realizaron algunos exámenes bioquímicos en los cuales se encontró un nivel bajo de albúmina sérica, lo que nos decía que el paciente estaba en un estado nutricional que no era bueno, un estado nutricional malo. En cuanto al examen al conteo de leucocitos y células eritrocitos, se presentó que había una leucocitosis, además de una neutrofilia y una linfopenia. También, en cuanto a los gases arteriales, podemos ver que la presión parcial de dióxido de carbono estaba aumentada. Siguiente, por favor. Se usó lo que son dos exámenes imagenológicos, lo que son la radiografía de tórax y imágenes de tomografía computarizada para diagnosticar una neumonía por aspiración adquirida en el hospital. Y esta neumonía se aclaró con exámenes microbiológicos. Siguiente, por favor. Se realizó el examen de la catalasa, en el cual salió negativo, indicándonos que se trataría de un estreptococcus. Y luego se realizó una colonia de agar sangre donde se identificó el Streptococcus pneumoniae, ya que se formó una alfa-hemólisis. Sí, siguiente, por favor. Ok. En cuanto al frotis de esputo, este se realizó en el cual se puede ver que la cápsula está teñida de rosa pálido y el aislado de la cepa que se encontró fue el serotipo mucoide 3, con una cápsula gruesa, y podemos notar de que bueno, según la bibliografía, este es el segundo aislado más común en los casos de enfermedad neumocócica invasiva. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, bueno, debido a que el paciente, como se refirió antes recibió una cirugía y estaba en el hospital, contrajo la neumonía dentro del hospital, ¿no? Y esta fue una neumonía fatal causada por Streptococcus pneumoniae mucoide de serotipo 3 con una cápsula gruesa.
Esta neumonía está asociada al serotipo 3, el cual puede desarrollar una sombra infiltrativa pulmonar más amplia, un curso terapéutico y hospitalario prolongado y un resultado precario. Ahora, este Streptococcus pneumoniae está encapsulado, lo que es muy importante, por su virulencia. Y como la cápsula era gruesa, la virulencia aumentó. Es por eso que afectó de mayor, en mayor cantidad al paciente. También se ha informado que las cepas del serotipo 3 están fuertemente encapsuladas con comparación a otros serotipos, como son el 1 y el 2, y se tiende a formar colonias mucoides. Todas estas características están relacionadas con su alta virulencia, ya que van a proteger a las bacterias de la fagocitosis y también van a inhibir la opsonización por el complemento y le van a permitir escapar de las trampas extracelulares de los neutrófilos. También es importante recordar de los antecedentes del paciente, ya que este presentaba EPOC, hipertensión, incluso tenía cáncer de laringe, por lo que el diagnóstico fue muy tarde y el tratamiento no se pudo dar adecuadamente. Siguiente, por favor. A ver, retroceda por favor a la diapositiva donde están los exámenes del laboratorio. Ya. Acá vamos a aprovechar todo, ¿ya? La creatinina está en un rango normal, la urea está también en un rango normal. ¿Qué más? La velocidad de sedimentación globular está, no lo entiendo acá, este es depuración de creatinina. La depuración de creatinina está en 55. Está normal, bueno, ligeramente bajo, porque lo normal es desde 60 a 120. El sodio está en 126, está bien bajo, entonces hay una hiponatremia. El potasio es de 4.8, está normal. El cloro está también ligeramente disminuido. Bilirruinas total está normal. El aspartato aminotransferasa, que viene a ser el TGO, está en 57. Lo normal es hasta 40, o sea, está ligeramente elevado. Pero este es inespecífico, puede ser que también sea de corazón, una afectación de corazón, no solamente de hígado. La alanino aminotransferasa, también conocida como TGP, está en 31, está normal. La fosfatasa alcalina está volando, está alta. La deshidrogenasa láctica también está alta. El gamma glutamil, que es el GGTP, también está alto. Colinesterasa también está ligeramente elevado. El CK está normal, la albúmina está baja. ¿Qué más? El conteo en la otra columna, el conteo celular, el conteo de células blancas, 7700. ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo que he averiguado? Sí, doctor, 5.1 a 9.7 microlitros por microlitro. Es de 5.000 hasta 11.000, ¿no? Leucocitos por microlitro. Está relativamente un conteo celular de células blancas, de leucocitarias, normal, pero la fórmula está alterada. Los neutrófilos están en 86, lo normal es de 50 a 70, está en 86. Linfocitos es de 20 a 40, están bajos. Entonces acá hay una neutrofilia y ya me está indicando infección. Lo que hubiera sido interesante a veces es que habían formas inmaduras, que son los abastonados. Monocitos 2, que es normal. El conteo de células rojas, 441 por 10 a la cuarta, es decir, 4.4 millones, está disminuido, ¿no? Lo normal en varones es de 4.5 a 5 millones, y acá está en 4.4 millones. Hemoglobina está normal. Conteo de plaquetas, que viene a ser 276.000, también está normal. El pH está normal. El PCO2 está elevado. Esto ya se explica porque hay una mala ventilación y eso también vimos que la saturación está baja, ¿no? El PO2 está normal, el bicarbonato está bajo y el lactato está elevado, que eso correlaciona con la deshidrogenasa láctica que también vimos a nivel sérico. Entonces, así tienen que, si van a mencionar los exámenes de laboratorio, tienen que mencionarlo uno a uno y hacer el análisis por qué es lo que concluye. Lo que se concluye acá es que hay aparte de todo de la infección que está habiendo, ya hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Y eso es lo común en ancianos. Generalmente en ancianos cuando tienen algún tipo de infección de estrés, siempre el sodio tiende a irse al suelo. Y el otro punto es que acá hay una afección hepática. Y eso también lo vamos a ver más adelante. A ver, continúe. El siguiente, por favor. Siguiente.
Para el tratamiento se realizó una prueba de susceptibilidad antibiótica del Streptococcus pneumoniae a la penicilina G, ampicilina, cefotaxamina, cepitina, imipenem, meropenem y levofloxacina. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tratamiento, aquí podemos visualizar que la piredacilina tazobactam pertenece a este grupo de medicamentos, hablando de la piredacilina, ya que son llamados antibióticos penicilínicos de empleo de amplio espectro y también pueden destruir muchos tipos de bacterias. Y respecto al tazobactam, puede evitar que algunas bacterias resistentes que sobreviven a estos efectos de la piredacilina puedan ser destruidos. También se utiliza para tratar infecciones bacterianas, especialmente también contra cuentos bajos de glóbulos blancos, los que afectan también al aparato respiratorio, como los pulmones, al aparato urinario, al abdomen, la piel y la sangre. También la piredacilina tazobactam, en su manera de dosis va a variar respecto a la edad en adultos, niños o pacientes que tengan problemas renales. Respecto a los adultos y adolescentes con 12 años a más, la dosis es de 4 ramas o 0,5 ramos de piredacilina tazobactam, que se va a administrar cada 6 a 8 horas a través de una vena. Mientras que en niños de 2 a 12 años de edad, la dosis para niños con infecciones abdominales es de 100 miligramos por 12,5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Y para pacientes con problemas renales, puede ser que lo reduzca la dosis o la frecuencia de administración. También es posible que se desee realizar análisis de sangre para asegurar de que se reciba una dosis adecuada para este tratamiento, especialmente si tiene que utilizar este medicamento por mucho tiempo. Sobre sus posibles efectos adversos, podríamos tener, por ejemplo, una hinchazón de cara, labios, lengua, tenemos la falta de aire, erupción grave o incluso urticaria, coloración amarillenta de los ojos y la piel, daño de células sanguíneas, entre otros. Respecto también a la teicoplamina, respecto a nuestro caso clínico, se sospechó que la infección era por Streptococcus pneumoniae, entonces se amplió y se le recomendó la teicoplamina en su régimen de tratamiento, en la cual, sin embargo, como le explicó mi compañera, su saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria continuaron inestables, ya que después de 5 días de la administración con teicoplamina, el paciente falleció. Hablando respecto a este medicamento de la teicoplamina, es un antibiótico glucopéptido que tiene una vida media más larga y va a permitir un mayor intervalo entre dosis recomendadas. También su actividad bactericida frente a los gram positivos y también es activa frente no solo a los estreptococos, también los estafilococos, enterococos, micrococos y entre otros. Respecto también a su posología y la forma de administración de la teicoplamina, va a depender la dosis y la duración, se va a ajustar de acuerdo al tipo y la gravedad de la infección y la respuesta también clínica que tenga el paciente y de los factores tal como la edad, en este caso mayor de edad y la función también renal. También tenemos que ver que en la mayoría de las infecciones gram-positivas los niveles mínimos de teicoplamina es de al menos el 10 miligramos cuando se miden con cromatografía líquida de alta resolución. También tenemos que monitorizar las concentraciones mínimas séricas en el estado estacionario desde completar este régimen de dosis de carga con el fin de asegurar que se ha alcanzado al menos una concentración sérica mínima. Respecto también a sus efectos adversos, tenemos, por ejemplo, una reacción anafiláctica. Tenemos mareo, dolor de cabeza, sordera, pérdida auditiva, broncoespasmo, entre otros. Acá podemos evidenciar en esta diapositiva un cuadro donde se ha visto el tratamiento que se le ha realizado a nuestro paciente. Desde que el primero al 6.º día se le aplicó piredacilina tazobactam y después al segundo al 6.º
se le aplicó el teicoplamina. Se vio que también su saturación de oxígeno ha ido disminuyendo y su frecuencia respiratoria se encontraba inestable frente a esto. Siguiente. Acá podemos ver una tabla de la susceptibilidad antibiótica. Acá lo explicaremos más adelante porque hubo una resistencia frente a los medicamentos sobre la eritromicina. Siguiente. Pasaremos a explicar lo que es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae es un neumococo. Las células tienen un diámetro de 0.5 a 2.2 micrómetros. Es de forma ovalada y es un diplococo. La morfología de sus colonias es variable y las colonias de las cepas encapsuladas suelen ser grandes. Puede colonizar la nasofaringe del 5 al 10% en adultos y del 20 al 40% en niños sanos. Es la primera causa de neumonía y meningitis. Sus características microbiológicas son las que es un gran positivo, se encuentra distribuido como diplococo, es catalasa negativo, en el agar sangre son alfa-hemolíticos. La vía de infección es mediante la vía respiratoria y el mecanismo de transmisión necesita de colonización previa, que esta se puede dar en la nasofaringe o en la mucosa de las narinas. Luego puede pasar por continuidad a las vías respiratorias inferiores o al oído medio, senos paranasales, mastoides, o también puede invadir la mucosa nasofaringea y llegar a la sangre, produciendo enfermedades invasivas. La infección puede ser endógena o exógena. El contagio va a ser por diferentes serotipos a través de las gotas inhalatorias. Luego tenemos los factores de virulencia y los mecanismos de patogenicidad. Va a darse por una invasión directa, donde la cápsula de polisacáridos es antifagocítica y antigénica. El pilis y la proteína de unión de la colina va a dar lo que es la adhesión a las células epiteliales de las vías respiratorias inferiores. Tenemos la neuraminidasa, que va a hidrolizar las glucoproteínas y los glucolípidos celulares, causando una diseminación. Las autolisinas degradan la pared celular y se activan ante estímulos, liberando así la neumolicina intracelular. Y la proteasa para hemoglobina A, la cual va a ayudar a neutralizar la envoltura de la producción de las mucosas. Las toxinas, desde un punto fisiológico, son las neumolicinas. Estas se unen al colesterol de cualquier célula y participan en la destrucción tisular. En las manifestaciones clínicas tenemos las infecciones no invasivas e infecciones invasivas. En las infecciones no invasivas tenemos la otitis media, en la que se va a manifestar la otalgia, otorrea o la hipoacusia. Esta se da generalmente en niños. Luego tenemos la sinusitis, en la cual se van a manifestar la congestión nasal, dolor facial, fiebre, y esto se va a presentar en todas las edades. La mastoiditis, que se da en la región mastoidea, puede ser dolorosa, eritematosa, edematosa. Y tenemos la neumonía no bacteriémica, en la cual se presenta fiebre, disnea y expectoración mucopurulenta. En las infecciones invasivas tenemos la neumonía bacteriémica, la meningitis, en la cual se presenta cefalea, hipertensión, alteración del estado de conciencia, rigidez de nuca, presión elevada del LCR. Luego tenemos la osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, pericarditis y periotinitis. La prevención va a ser a base de vacuna, en la cual tenemos dos, que es la PPSB23, la cual inmuniza contra 23 serotipos. Esta se da a niños mayores de 2 años con riesgo y a adultos mayores de 65 años. La otra es la PCB13, la cual inmuniza contra 13 serotipos y se administra a niños de 6 meses a 2 años. Se reduce la cantidad en casos de infecciones invasivas por neumococo. Ahora procederemos a hablar sobre los exámenes de reconocimiento.
Primero hablaremos de la fuente de espécimen. La fuente del espécimen más accesible que hay es el esputo expectorado. Sin embargo, es muy sensible de contaminación por distintas bacterias que colonizan las vías aéreas superiores. Entre ellas podemos encontrar posibles agentes etiológicos de neumonía bacteriana, como Streptococcus pneumoniae, que es el principal agente etiológico de neumonía bacteriana. El segundo que podríamos encontrar es el Staphylococcus aureus, y también podríamos encontrar la Moracella catarrhalis, o en bacilos gram negativos, en pacientes que han tomado antibióticos recientemente. Siguiente diapositiva, por favor. Para evitar la contaminación de las muestras por bacterias de las vías aéreas superiores, es que se han desarrollado otros métodos para obtener dicha muestra. Entre ellos se incluyen algunos distintos procedimientos como la aspiración transtorácica con la aguja, la aspiración transtraqueal y la broncoscopía. En medidas hay una menor probabilidad de contaminación, sin embargo sus procedimientos son invasivos y los pacientes muchas veces sienten que no es necesario que se realice dicho procedimiento, por lo que no acceden a que se les realice. Siguiente diapositiva, por favor. Otras fuentes de muestra que también se pueden llevar al cultivo pueden ser la sangre para un hemocultivo o líquido cefalorraquídeo para un cultivo de LSR. Lo bueno de estas pruebas es que son altamente específicas. Es más, un paciente con neumonía que tenga hemocultivo positivo para Streptococcus pneumoniae se considera un diagnóstico definitivo del agente causal. Sin embargo, lo malo en ambas pruebas es que tiene una sensibilidad muy baja, y eso se ve porque los antibióticos van a limitar el paso de las bacterias desde los pulmones a la sangre o de la sangre al sistema nervioso central. Entonces, esto viene a ser una limitación. Y dado que los cultivos y los hemocultivos se toman normalmente después de haber iniciado la terapia antibiótica. Es por esto que realmente estos resultados salen negativos. Otro factor que puede influir es la invasión intermitente de Streptococcus pneumoniae a la sangre, que no invade constantemente la sangre, sino que más bien es de una forma pulsátil. Entonces, si es que no se realiza la muestra en el momento indicado, esta muestra tiene alta probabilidad de ser negativa. Siguiente diapositiva, por favor. Diagnóstico microbiológico. Primero, para manejar las muestras de Streptococcus pneumoniae necesitamos estar en un laboratorio de bioseguridad nivel 2. Pasando al cultivo, una vez que se recolecta la muestra, esta va a ser sembrada y se va a cultivar. Tras obtener el cultivo, se realizará la caracterización macroscópica y microscópica. La caracterización macroscópica se va a subdividir a su vez en la caracterización fenotípica y las pruebas de identificación. El medio cultivo que usaremos para sembrar Streptococcus pneumoniae será el agar sangre cordero o el agar chocolate a 35-37 grados centígrados con 5% de CO2 overnight, es decir, pasando la noche o 24 a 48 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Tras obtener el cultivo, se va a pasar a la caracterización microscópica, la cual consiste en ver la muestra bajo el microscopio. Al hacer la caracterización microscópica, se va a buscar valorar el DRAM, la forma y la disposición de las bacterias. En el caso del Streptococcus pneumoniae, se observará cocos gram positivos y la disposición será en diplococos o en cocos de cadenas cortas. Siguiente diapositiva, por favor. Luego pasaremos a la caracterización macroscópica, específicamente la caracterización fenotípica. Esto implica describir las colonias que se observan. Cuando se observa overnight, es decir, de un día a otro, las colonias que se observarán serán redondeadas, elevadas, húmedas y grises, con un halo verde de alfa-hemólisis. Mientras que si se les deja por 24 a 48 horas, estas dejan de ser elevadas y pasan a ser planas, pero mantienen sus características de grises, húmedas y con el halo verde de alfa-hemólisis. A estas colonias se les conoce como colonias de Drotzmann y son muy características de Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, no es la única bacteria que puede causar este tipo de colonias. Siguiente diapositiva, por favor. Para terminar de identificar el Streptococcus pneumoniae se va a necesitar realizar otras pruebas de identificación, entre las cuales están el test de la catalasa, la resistencia a la laptoquina, la solubilidad en bilis y el test de Kellum, el cual no es usado mucho actualmente. Bueno, primero con la prueba de catalasa, consiste en coger un asa de cultivo y colocarlo en la lámina portaobjetos. Vamos a colocar una gota de peróxido de hidrógeno encima de la asada y esperar a la aparición de burbujas. Si aparecen burbujas, se considera un test de catalasa positivo, mientras que si no aparecen, se considera que es un test de catalasa negativo. El género Streptococcus no produce burbujas, es decir, no tiene la presencia de la enzima catalasa. El test
Siguiente diapositiva, por favor. El test de Kellum es una prueba la cual no se usa mucho actualmente. Sin embargo, se ha servido para identificar Streptococcus pneumoniae en diversas ocasiones. Esta prueba consiste en exponer a la bacteria a un suero con anticuerpos anticápsulas de Streptococcus pneumoniae. En este caso, lo que se observaría en microscopio sería una hinchazón capsular. Lo que debemos hacer es coger una solución en un tubo de ensayo de Staphylococcus alfa hemolítico problema, lo vamos a disolver en agua destilada, luego agregando el anticuerpo anticápsula del neumococo. Ahora tendremos que esperar a que la reacción antígeno-anticuerpo se dé. Después hacemos una observación en fresco que podemos usar. Usamos una coloración de fondo que puede ser la tinta china o azul de metileno. Y vemos que si tiene la apariencia de cápsula hinchada, significa que está cubierta por una gran cantidad de anticuerpos. Y esta reacción es positiva. Si es que no hubiese ninguna hinchazón, se considera un test de Kellum negativo. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos, digamos, un resumen de lo que sería la cadena de pruebas que hay. Después de hacer una prueba de catalasa y de que salga negativo, tenemos de que confirmar si es que de verdad se trata de este estafilococo alfa hemolítico que estamos buscando. Entonces, nos evocamos a una prueba de optoquina o una prueba de solubilidad en bilis y aparte a otra prueba. No, esas son las únicas dos pruebas para confirmarlo, ¿ya? En la optoquina tenemos prácticamente un porcentaje muy alto de saber que de verdad estamos con el estreptococo que estamos buscando. Pero a veces hay un pequeño margen donde podemos tener duda, porque a veces no se presenta la cantidad que nosotros queremos en la prueba. En este caso, nos evocamos a la solubilidad en bilis, que es donde ya prácticamente terminamos de confirmar que se trata de este estreptococo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la sensibilidad a la optoquina o la resistencia a esta. Para empezar, la optoquina, también llamada hidrocloruro de etilhidrocupreína, lo que hace es inhibir el desarrollo, el crecimiento, la proliferación del Streptococcus pneumoniae. Se usa para ver para discriminar entre este tipo de estreptococo o también hay otros que son alfa-hemolíticos. Como le dije, esta prueba es prácticamente confirmatoria, pero hay un pequeño porcentaje que no. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente este tipo de estreptococo alfa-hemolítico, que es el Pneumoniae, responde o se inhibe a cantidades bajas de optoquina, ya sea de 5 microgramos por mililitro a un poco menos. En cambio, hay otro tipo de estreptococos que responden inhibiéndose, pero a cantidades muy altas. Entonces, por ahí podemos ya discriminar que se trata del Pneumoniae. Tenemos la preparación prácticamente, en una preparación ya, o sea, preparar en un cultivo, tenemos que ya sea agar sangre al 5% o agar chocolate, con una asa bacteriológica estéril, tenemos que estriar la colonia que queremos crear. Y luego poner un disco de optoquina, o también llamado disco P, que tenga 6 milímetros de diámetro y que contenga 5 microgramos de optoquina. Es el estándar, pero también se puede usar otro tipo de disco que es de 10 milímetros, pero conteniendo igual el 5 microgramos de optoquina. Ambos se tienen que poner sobre el preparado y incubarlos a una incubadora con dióxido de carbono del 5 al 10%. También he encontrado que puede ser del 5 al 7%. Por un aproximado de 18 hasta 24 horas. Y después de esto, ver los resultados. Al observar, vemos que cuando es positivo se crea un halo de inhibición. Cuando es negativo, no. En el caso cuando es una placa de 6 milímetros, el halo de inhibición viene a ser de 14.
milímetros. Pero cuando se trabaja con placas de 10, el halo de inhibición viene a ser de 16 milímetros. En estos casos se dice que es positivo. Pero cuando digo que esta prueba no es 100% confirmatoria, cuando se presenta en el básico, que es el de 6 milímetros el disco, se presenta a veces halos desde 9 hasta 14, o incluso he visto que se presentan casos de 10 hasta 14. En este tipo vemos de que hay un poco de inhibición, pero tenemos que confirmar sí o sí que se trate de este tipo de estreptococo. Entonces, acá sí pasamos directamente a la siguiente diapositiva, por favor. A la solubilidad de la bilis. Esta prueba ya es completamente confirmatoria. Prácticamente acá vemos que se trata del Streptococcus pneumoniae. Esta prueba normalmente se hace en tubos, pero hay otro tipo de pruebas que se hacen en placas, que no es tan usada como la de tubos. Normalmente se usan dos tipos de sustancias, que es el desoxicolato de sodio o el taurocolato de sodio. En estos dos tipos en este tipo de prueba, lo que queremos ver es que se lise el estreptococo, porque este tipo de componentes hacen que el estreptococo se lise completamente y el líquido se ponga claro. ¿Cómo se hace esto? Se tienen que tener dos tubos, normalmente. En un tubo se pone un preparado. Primero se prepara en un tubo 5 mililitros del estreptococo neumonía que se sospecha, junto con una se pone en un tubo, en el tubo del preparado que hemos hecho, lo dividimos en dos partes, que tenga que tener 0,25 mililitros. En un tubo ponemos 0,25, en otro tubo 0,25. En el primer tubo, que va a ser el tubo ¿cómo se dice el nombre? De control, le vamos a agregar una solución salina estéril. Prácticamente el estreptococo no va a presentar alguna reacción, pero en el siguiente tubo vamos a ponerle la solución de desoxicolato de sodio, que es normalmente la que se usa, a un 10%. Vamos a ver de que en el primero, que es el control, se ve que va a presentar un color turbio, o sea, prácticamente no ha pasado nada. En cambio, en el tubo que hemos puesto la solución, se va a ver que va a haber un aclaramiento. Entonces significa que el estreptococo ha hecho reacción y se ha alisado. Y acá podemos confirmar de que se trata del estreptococo pneumoniae. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos otra prueba, que es la aglutinación en látex, pero esta prueba es prácticamente para el hospital, por así decirlo, porque nos ayuda a determinar más o menos en el momento si estamos tratando con un Streptococcus pneumoniae o no. Esta prueba simplemente tiene que ser una prueba que nos diga, pero no una prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque esta prueba necesita otro tipo de confirmaciones en laboratorio sí o sí. Pero por mientras, esta prueba nos ayuda a decir que es el Streptococcus pneumoniae. Se hace con un método inmunológico, lo típico que tenemos reactivos de látex, tenemos una placa, tenemos que agitar los reactivos, tenemos que colocar una gota en uno que sea de prueba y en otro que se encuentre el posible estreptococo. Y vamos a ver de que en la normal, en la que no hay reacción, va a seguir siendo clara, una apariencia lechosa. En cambio, en la que ha hecho reacción, se va a ver como grumos, como granulaciones que se ha hecho.
Normalmente esta prueba demora 3 minutos más o menos. Y bueno, sería todo. Ok, bien. Otra prueba en la cual se ha realizado avances últimamente es el antígeno urinario. Streptococcus pneumoniae tiene una membrana celular, una pared celular y una cápsula. En la cápsula vamos a encontrar unos antígenos y uno que nos importa mucho, que es bastante específico de Streptococcus pneumoniae, es el polisacárido C de la cápsula, el cual es un antígeno soluble y puede ser también filtrado por el glomérulo. Es por ese motivo que vamos a encontrar a este antígeno en la orina de los pacientes. Entonces, esta prueba consiste en buscar el antígeno en la orina de los pacientes y como pros tenemos que es altamente sensible, es específica y se obtiene en un corto tiempo. Sin embargo, la presencia de descubrimientos falsos negativos, los cuales han sido comprobados con un hemocultivo, el cual es el diagnóstico definitivo en el que se quita credibilidad a esta prueba. Bueno, además esta prueba puede persistir positiva por semanas después de infección y la vacuna contra el neumococo puede dar falsos positivos. Finalmente, el costo de esta prueba es bastante elevado, el cual no es muy accesible para muchas instalaciones de salud. Siguiente, por favor. Bien, una prueba de la cual es frecuentemente usada para identificar a otros agentes etiológicos es la detección de anticuerpos. En esta se busca la presencia de IgG antineumococo o los complejos inmune, también presentes en la sangre. Este no tiene muchas cosas buenas, dado que no ha sido utilizado muchas veces. Y además no existe mucha evidencia de qué tan útil es. Entonces, tiene sensibilidad y especificidad muy variable y pues se ve limitado por el tiempo de serocompresión. Bueno, el tiempo de serocompresión lo podríamos definir como el periodo de transición que va desde el punto de la infección viral hasta cuando los anticuerpos para el virus se pueden observar en la sangre. Siguiente, por favor. Bien, finalmente vamos a hablar sobre un test de amplificación de ácidos nucleicos, el cual es el PCR. En este se caracteriza porque se amplifica una secuencia de ADN específicas de Streptococcus pneumoniae y luego se realiza una electroforesis de la muestra amplificada. Y bueno, lo bueno de esta prueba es que es muy sensible para las muestras en esputo, es rápida, no depende de la variabilidad de la bacteria, es decir, que aunque la bacteria esté muerta y aún no sin esta prueba va a ir dando positiva y puede usarse con la mínima cantidad de muestra. Dado que esta la va a amplificar muchas veces y es el menos afectado por los antibióticos. Lo malo de esta prueba es que la sensibilidad en sangre es muy variable, además de que pueden dar muchos falsos positivos. Y esto se debe a que no se puede diferenciar muy bien si es que el problema es la colonización o la infección. Entonces, como mencionado anteriormente, existe una colectivización por bacterias que puede causar neumonía en las vías aéreas superiores de los pacientes. Entonces, el PCR, dado que lo va a amplificar las muestras muchas veces y puede dar un falso positivo para una bacteria que va a estar solamente colonizando y no infectando al paciente. Siguiente, por favor. Ya, vamos a pasar con el tratamiento para Streptococcus pneumoniae.
Vamos a dar una breve introducción. En la mayoría de los casos, la terapia antibiótica inicial para el Streptococcus pneumoniae es empírica, ya que el aislamiento del agente etiológico toma varios días. Es sumamente importante contar con el conocimiento periódico de la epidemiología intrahospitalaria y también realizar la evaluación clínica muy cuidadosamente, ¿no? Con una buena historia y examen clínicos, y también exámenes básicos de laboratorio, como por ejemplo hematocrito, hemograma, bioquímica hepática, tinción de Gram. Ya con eso podemos llegar con bastante aproximación al diagnóstico presuntivo y también elegir el antibiótico que puede ser más eficaz para nuestro paciente. Siguiente, por favor. Comenzamos con las cefalosporinas. Estos son antibióticos betalactámicos que son bactericidas y generalmente se describen según la terminología de la generación en la cual nacieron. En la primera está la cefalotina, en la segunda está la cefoxitina, en la tercera está la cefotaxima. Bueno, en nuestro medio tenemos 3 productos que han logrado mejor aceptación, que son la cefotaxima, la ceftriaxona y la cefaxidima. Bueno, su mecanismo de acción de estas cefalosporinas es interferir con la síntesis del componente peptidoglucano de la pared celular bacteriana a través de la unión de la proteína fijadora de penicilina, o pues con siglas PBP, e inactivación de los inhibidores de la autolisina endógena. Bueno, esta autolisina rompe las paredes celulares bacterianas y produce la muerte del microorganismo por lisis microbiana. Las cefalosporinas, incluyendo las de tercera generación que mencioné, al fijarse sus proteínas blanco en la membrana celular bacteriana, van a inactivar las enzimas implicadas en la síntesis de la pared celular. Por lo general, el germen muere después de la fijación o inactivación de las llamadas PBP. Como podemos ver en el recuadro, ya enfocándonos un poco más en el Streptococcus pneumoniae, vemos que tienen mejor acción, por ejemplo, la cefotaxima y la ceftriaxona. Siguiente, por favor. Ya. Viendo un poco sobre su aplicación clínica, ¿no? También se ha demostrado que es efectiva en infecciones meningias por el Streptococcus pneumoniae y con ello se ha logrado disminuir una mortalidad en pacientes de 80 a un 90%, ¿no? Las contraindicaciones de este medicamento es la hipersensibilidad a los fármacos que ya he referido, y las precauciones son en pacientes con daño renal, hepático, antecedentes de enfermedad gastrointestinal o alergias a las penicilinas. Siguiente, por favor. La eritromicina. La eritromicina, que es un grupo de macrólidos, según Tidwell y Lewis, pueden utilizarse como un sustituto de penicilina, como un antibiótico profiláctico en la supresión de la infección del estreptococo beta hemolítico. Su mecanismo de acción de la eritromicina consiste que en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano inhibe la síntesis de proteínas y por lo tanto se dice que la eritromicina es bacteriostática. Y su actividad frente a estos gérmenes gram positivos es mayor frente a los gram negativos debido a su mejor penetración en los gram positivos, ¿no? Los microorganismos gram positivos son susceptibles a la eritromicina, por eso que veíamos que nuestro paciente también era susceptible, donde se incluían los Streptococcus pneumoniae y también, por ejemplo, los Staphylococcus, pero ya ese es otro tema. Sobre sus propiedades bacterianas, la eritromicina actúa como motilina sobre la motilidad gástrica debido a un antagonismo sobre los receptores de motilina. Estos receptores están presentes en el amptum gástrico y en el duodeno y sus papeles son acelerar la motilidad intestinal. Siguiente, por favor. Su farmacocinética, pues la biodisponibilidad de la eritromicina no es buena, ya que se inactiva fácilmente en el medio del ácido del estómago. Entonces, la absorción tiene lugar sobre todo en el duodeno,
Y esto va a depender también del vaciado gástrico. Hay diferentes derivados de la eritromicina y esto tiene que ver con la presencia de alimentos en el duodeno. Sin embargo, ninguna de las formas orales de la eritromicina se absorben en su totalidad. Sobre las reacciones adversas tenemos anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, incremento de las enzimas hepáticas y exantema. Siguiente, por favor. Ya. El otro sería el carbapenémico, que dentro de ellos está el meropenem, que es un mecanismo de acción, alcanza a los PBP de las bacterias gram negativas, produciendo rápidamente la muerte de estas. Bueno, otro atributo de este antibiótico es que es un postantibiótico, que está comprendido entre media hora y 4 horas. Esto quiere decir que cuando la concentración del antibiótico ha caído por debajo de sus niveles inhibidores, las bacterias que no han muerto no reanudan su crecimiento durante ese lapso de tiempo. Sobre los farmacéuticos sería que pues clínicamente está demostrado para el tratamiento de diferentes cuadros infecciosos, dentro de los cuales está la neumonía. Siguiente, por favor. Ya, bueno, una anterior no. Ya. Sobre las reacciones adversas tenemos la trombocitotemia, cefalea, diarreas, vómitos, náuseas, y también pues para pacientes con hipersensibilidad a estos carbapenémicos y a los betalactámicos, ¿no? Ahora sí, siguiente. Siguiente. Ya. Las vacunas contra el neumococo. Sabemos que las enfermedades neumocócicas es una amplia gama de infecciones causadas por estas bacterias de Streptococcus pneumoniae. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, las infecciones al oído, sinusitis, neumonía, la bacteriemia, que es la infección del torrente sanguíneo, meningitis, septicemia, que es la respuesta externa del cuerpo a una infección. Bueno, el mecanismo de acción de esta vacuna son dos vacunas, ¿no? El PCV13 y el PPSV23. Bueno, la vacuna polisacárida 23 valente induce una respuesta independiente a las células T, y las vacunas de polisacáridos conjugados generan una respuesta de anticuerpos en las mucosas de la inmunoglobulina A. Esto va a disminuir su colonización nasofaringea por los serotipos presentes en la vacuna para reducir la circulación de neumococos. Entonces, por lo tanto, va a crear inmunidad en nuestro paciente y pues para que futuramente no sea portador, ¿no? Bueno, la PCV13 está conjugada por 13 tipos de bacterias neumocócicas, ¿no? Es una bacteria antineumocócica. Y la PPSV23 protege contra 23 tipos de bacterias de neumococos. Normalmente esto se recomienda en pacientes adultos de 65 años o mayores y para los adultos de 19 a 64 años que normalmente fumen. ¿Cuáles son los riesgos de esta vacuna? Pues puede haber efectos secundarios, tales como, por ejemplo, leves enrojecimientos, dolor e hinchazón en la parte donde se ha colocado la inyección, y reacciones alérgicas puede haber también, pero son muy pocas y muy poco frecuentes en los pacientes. Siguiente, por favor. Vamos a continuar mostrando el tratamiento, el que suele ser llevado, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, y tenemos tres grandes, pero no siendo los únicos fármacos, de los cuales vamos a explicar un poco a continuación. Entre ellos son la amoxicilina, penicilina y la ciprofloxacina. De estos fármacos veremos su posología, veremos también un poco la acción, los mecanismos de acción, y también vamos a ver lo que son las reacciones adversas. Finalmente también trataremos de ver un poco la parte estadística, ¿no? Podemos ver aquí las presentaciones y vamos a empezar con la amoxicilina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la amoxicilina entra dentro del ámbito de los antibióticos denominados betalactámicos. Y
al igual que con la penicilina, pues son bactericidas, es decir, tienen función de eliminar bacterias. ¿Cómo es que actúan? ¿Cuál es el mecanismo de acción propiamente dicho? La amoxicilina inhibe la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. ¿Cómo lo logra? Pues uniéndose a unas proteínas que se llaman PBPs, ya los mencionaron mis compañeros, ¿no? Las Penicillin Binding Proteins o las proteínas fijadoras de penicilina. Estas proteínas son las que se encuentran en la pared celular, ¿no? Y como no se va a permitir que la pared celular llegue a construirse, entonces pues la amoxicilina lo que va a hacer es que va a alisar o va a producir la lisis de la bacteria y posteriormente, como es evidente, pues la muerte. También aquí en la parte izquierda de la pantalla podemos ver pues que este mecanismo es compartido también por la penicilina, también es un beta-lactámico, pero la penicilina lo que hace es inhibir la tercera y la última etapa. La tercera y la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. ¿Alguna diferencia que tenemos? Siguiente diapositiva, por favor. Con la ciprofloxacina, respecto del mecanismo de acción, es que estos efectos que tienen antibacterianos del fármaco van a ser producidos por la inhibición de la topoisomerasa 4 y la DNA girasa bacterianas. Ahora, estas topoisomerasas, ¿qué es lo que van a hacer? Alteran el ADN introduciendo pliegues superhelicoidales en el ADN de doble cadena. ¿Y esto qué genera? Que se desenrollen las cadenas. Ahora, la DNA o ADN girasa, ¿qué es lo que hace? Pues rompe las cadenas del cromosoma bacteriano y luego las pega una vez que se ha formado la superhélice. Tener en cuenta que en la ciprofloxacina, pues las quinolonas son las que van a inhibir estas unidades para que se impida la replicación y la transcripción del ADN bacteriano. Algo que considerar también respecto y diferente de la amoxicilina y la penicilina es que la ciprofloxacina, como todas las quinolonas, va a mostrar un efecto post-antibiótico. Después de una exposición, los gérmenes no van a poder reiniciar su crecimiento más o menos durante unas 4 horas, aunque estos niveles del antibiótico sean indetectables. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Respecto a las reacciones adversas tanto por amoxicilina como por, bueno, en general, de los betalactámicos utilizados para el Streptococcus pneumoniae, van a considerarse más asociados a reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Como vemos en las imágenes, pues pueden ser eritemas, dermatitis, necrólisis epidérmica tóxica, urticaria, ¿no? Principalmente. Ahora, esto podría llegar a casos más graves, sobre todo en el aspecto de la penicilina, como es el shock anafiláctico, ¿no? Tener en cuenta esto. Y respecto a la ciprofloxacina, en las reacciones adversas debemos considerar algo importante, que es bastante tolerada, ¿no? Y estadísticamente hablando, pues las reacciones adversas graves suelen ser menores del 5% cuando tratamos con ciprofloxacina. Ahora, eso no significa que descuidemos un ámbito importante que es el ámbito de aplicación en niños, porque cuando se consideran a personas de menos de 16 años, podría desarrollar artralgias. Entonces, esto se va a relacionar mucho con la fibrosis quística, ¿no? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Acción, que como vemos en pantalla es el síndrome nefrótico, es causada en muy pocas oportunidades, pero se debe considerar no solamente el síndrome nefrótico, sino también necrosis tubular. Esto se ha experimentado tanto en amoxicilina como en penicilina. Recordar aquí también algo importante, que los efectos secundarios más comunes que vamos a tener con estos fármacos, si los relacionamos con el tracto digestivo, pues estamos hablando de náuseas, vómitos, diarrea, gastritis, dolor abdominal. Perdón, no pasó a la siguiente diapositiva para que se vean las imágenes. Esto, ¿por qué se va a producir? Principalmente por la reducción de la flora intestinal. Luego, también se menciona en las bibliografías que se pueden generar problemas de cefaleas, agitaciones, insomnios, confusión, como podemos ver en la imagen superior derecha.
Respecto a la amoxicilina, ¿sí? En los aspectos hematológicos, perdón, de hipersensibilidad, también existen casos de eosinofilia y hemólisis o incluso anemia, pero consideremos también aquí que estas reacciones adversas que les estoy mencionando son reversibles cuando nosotros ya dejamos de continuar con el tratamiento. Luego, en la penicilina, como les comentaba, pues es muy similar a la amoxicilina, pero el riesgo de shock anafiláctico es bastante elevado en el caso se tengan las alergias. Y además, la imagen inferior muestra una reacción adversa y curiosa que se puede producir, ¿no?, por la ciprofloxacina, que es el caso de ruptura del tendón de Aquiles. Entonces, existen casos y es interesante tener en consideración este tipo de reacciones adversas. Siguiente diapositiva. Bueno, respecto a la posología, tenemos de los tres que estamos mencionando, para empezar, a la amoxicilina, ¿no? Como podemos ver en pantalla, dependiendo del peso, mayores y menores de 40 kilogramos, la presentación que podemos ver, 500 miligramos cada 12 horas, o cada 8 horas, reduciendo a la mitad, evidentemente, pues la dosificación. Y cuando hablamos de neonatos y lactantes de menos de 3 meses de edad, como máximo podemos utilizar 30 miligramos por kilogramo por día en 2 dosis al día. Luego, siguiente diapositiva. En la penicilina, lo que tenemos es un abanico de opciones, ¿no? Según los vademecums que podemos haber consultado. Y cuando hablamos de adultos y niños lactantes, pues entre 200.000 y 300.000 unidades por kilogramos al día, en 6 dosis iguales. Esto cambiará, como nos podemos dar cuenta, en bajas edades, hablando de neonatos, y no solamente de los días de nacidos, sino también relacionados con el peso. Y bueno, aquí podemos ver en la pantalla un poco de la posología de este fármaco, ¿no? Siguiente diapositiva. Y para terminar, pues la ciprofloxacina, tenemos vía parenteral y la vía oral. La vía parenteral se encuentra arriba, cada 12 horas 400 miligramos, si es que somos en el caso de adultos, por 1 o 2 semanas, y en niños pues de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, con dosis separadas por 12 horas. Pero esto según la gravedad de la infección, pudiendo incrementarse hasta 30 miligramos por kilogramo por día, y también incrementando las dosis hasta 3 cada 8 o 12 horas. Depende por eso de la gravedad de la infección. Y pues en la vía oral, en la parte inferior, también podemos ver un poco la posología que tiene el medicamento. A ver, siguiente diapositiva. Aquí quisiéramos, en el grupo queremos explicar algo importante, que es algo relacionado con la parte estadística. Si consultamos información, podemos darnos cuenta que en datos a nivel mundial trabajamos con resistencias, ¿sí? Y ese 43% que aparece en la pantalla, a la resistencia a la penicilina, ¿sí? Que es del 43%, lo cual es bastante elevado. En datos con amoxicilina, pues hasta un 6.5% en promedio. Y bueno, también se tienen datos de eritromicina bastante elevados, casi de un 36%. Pero la resistencia del Streptococcus pneumoniae a estos beta-lactámicos, como les mencionaba, especialmente la penicilina, amoxicilina, no va a impedir el uso clínico en la mayoría de los aislamientos, ¿no? Excepto en casos de meningitis neumocócica. Eso debemos considerar las excepciones que existen. También debemos reconocer que una de las principales causas de neumonía, también meningitis, otitis, sinusitis, a estos factores. ¿Cuándo ocurren las infecciones de este tipo por neumococos? Normalmente ocurren en edades extremas de la vida. Bueno, algo importante para terminar es que la resistencia antimicrobiana pues, cada vez es mayor, y es por eso que la penicilina, que en un primer instante, si no me equivoco, fue en Papua Nueva Guinea o algo así, fue un fármaco bastante utilizado,
pero con los años pues ha ido perdiendo su valor en Europa y en otros países, de tal manera que ya se están volviendo las bacterias muy resistentes a este fármaco, y la opción que se suele dar es pues un poquito menos resistente, es la amoxicilina. No olvidarnos, para terminar, pues que el éxito de nuestros tratamientos empíricos se van a basar en la etiología más probable de los cuadros clínicos y en las resistencias antibióticas de un área geográfica, ¿no? No olvidarse del antibiograma, de preferencia. Eso es todo. Listo, jóvenes. El siguiente grupo, por favor, de osteomelitis por Staphylococcus aureus. Siempre, por favor, tomen en consideración que el tiempo de exposición, si bien les dije que era lo mínimo 5 minutos, no se extralimiten más de los 7 minutos. Esto en aras de poder terminar pues a tiempo. Son bastantes alumnos. Y tratemos de tampoco se extienda demasiado sus exposiciones. El siguiente grupo, por favor. Ya está el siguiente grupo. Si tienen dificultades, por favor avisen para poder indicar al otro grupo que se prepare. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, díganme. Teniendo dificultades para compartir las diapositivas. Si no puede uno, que intente otro alumno. Jóvenes, si uno no puede compartir, no puede compartir otro, son 9 integrantes. Cualquiera de los 9 puede compartir su escritorio. Doctor, disculpe, ¿se mira la pantalla? A ver, no, solamente ahorita estoy mirando. No, todavía no veo su pantalla. Ya se observa. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya está.
Empiecen, por favor. Empiecen, por favor, el tiempo se nos está yendo. Estaba hablando, doctor, disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Para comenzar, siguiente diapositiva. Ya. Primero vamos a comenzar con la introducción. La vinosinusitis es un cuadro que se presenta frecuentemente en la infancia. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje puede presentar complicaciones que pongan en riesgo la vida, como sería la osteomelitis, que es la inflamación del hueso ocasionada por una infección. Generalmente, esta se produce en piernas y brazos. La incidencia de estas complicaciones se encuentra entre el 5 y el 10% de los casos totales. Sin embargo, con mayor frecuencia los que se convierten en osteomelitis son las sinusitis frontales, como podemos ver en la imagen, que se ve una vinosinusitis y una osteomelitis. La osteomelitis frontal se produce con mayor predominio en la infancia tardía y en la adolescencia, mientras que la osteomelitis del hueso maxilar se produce más en lactantes y en niños de primaria. También existe una mayor predisposición a esta en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos y los que son de post-radioterapia. Caso clínico. El paciente es un paciente de sexo masculino de 5 años de edad, sin antecedentes de importancia, que consultó a la guardia, sus padres, por presentar un cuadro de catarro de la vía aérea superior, acompañado de un edema y un eritema periorbitario derecho, que estos son una inflamación y una coloración rojiza alrededor del ojo. Además, el paciente presentaba una disfagia y una fiebre de 4 días de evolución. Se le indicó un tratamiento sintomático y un control ambulatorio. Por persistencia del mismo cuadro, los padres consultaron nuevamente y se decidió su internación con diagnóstico de vinosinusitis aguda, complicada con celulitis preseptal, como se puede ver en la imagen, que es una infección en los párpados, la piel y los tejidos alrededor de la parte frontal del ojo. Además, el paciente también presentaba un absceso en el paladar duro. Fue medicado con 50 miligramos por día de ceftriaxona, que es un antibiótico para adultos y niños, y su efecto es un eliminado de las bacterias causantes de infecciones. También se le indicó 30 miligramos por día de clindamicina, que también es otro tipo de antibiótico que se usa en infecciones bacterianas, y ambos medicamentos se le administraron por vía endovenosa. Bueno, al momento del examen físico, el paciente se encontraba en regular estado general, febril, con edema y eritema periorbitario derecho, bloqueo nasal derecho por edema y rinorrea mucopurulenta. Y acá podemos ver esta imagen al paciente con el edema y eritema periorbitario del lado derecho. Siguiente, por favor. En la cavidad oral se constató una lesión fluctuante en la región gingivolabial superior derecha y tumoración en línea media del paladar duro, por la cual se drenaba secreción mucopurulenta, como podemos ver en estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos una de las tumoraciones y en la imagen de la derecha vemos cómo está drenando la secreción purulenta. También las piezas dentales estaban en un buen estado. Siguiente, por favor. Se solicitaron estudios de laboratorio, como el conteo de glóbulos blancos, que en este caso el paciente daba un resultado de 23.100
con un 77% de neutrófilos. También se pidió la eritrosedimentación con un valor de 130, hemocultivos negativos y aparte al final se le pidió una tomografía computarizada de macizo craneofacial. En la tomografía se observó una pansinusitis bilateral con predominio derecho, obstrucción del complejo osteomeatal derecho y compromiso de partes blandas de la región periorbitaria, palatina y malar homolateral. Acá vemos en la imagen, es una imagen de la tomografía del paciente. En la flecha superior vemos la obstrucción del complejo osteomeatal derecho y la flecha inferior nos señala la pansinusitis bilateral con predominio derecho. Se descartaron inmunodeficiencias primarias o secundarias y debido a lo encontrado se decidió realizar un toilet quirúrgico, que es una intervención que consistió en la punción y el drenaje de la lesión del paladar y de la región gingivolabial. Se drenó el material purulento del seno maxilar. Siguiente, por favor. Se enviaron muestras a bacteriología que informaron de Streptococcus aureus meticilino resistente. No hubo desarrollo de bacilos ácido alcohol resistentes ni anaerobios. Siguiente, por favor. Antes de continuar con el caso, hay que recalcar unos datos importantes. Los niños presentan aproximadamente entre 6 y 8 cuadros de infecciones virales de la vía aérea superior al año. Se estima que entre el 5% y el 13% de estas virosis pueden complicarse con una rinoceronte bacteriana, de las cuales el 5 al 10% no responden a la terapia antimicrobiana convencional. La rinosinusitis bacteriana es una enfermedad cuya incidencia y prevalencia se halla en constante aumento. Sin embargo, rara vez produce complicaciones que pueden comprometer la vida, como la osteomielitis. Otro dato importante es que los senos paranasales presentan una relación de vecindad estrecha con la órbita, los huesos del cráneo y el encéfalo. Por ello, los procesos infecciosos pueden tener acceso rápido a las localizaciones mencionadas. La progresión de una infección sinusal aguda o crónica puede llevar a la afectación de los huesos del cráneo por un proceso vascular que afecte a la capa medular. Puede desarrollarse una osteomielitis fulminante que se caracteriza por la aparición de abscesos subperiósticos localizados en la pared anterior del maxilar. Bueno, el siguiente diapositiva. En cuanto a los tratamientos que se le dieron al paciente, el cuarto día se le agregó un rifampicina por 20 miligramos por kilo de peso por día, y en su egreso hospitalario se le dio 30 miligramos por kilogramo de peso por día de clindamicina con 10 miligramos 10 miligramos por kilo de peso por día de rifampicina durante 45 de 30 a 45 días. Disculpe. Ahora, hablemos un poco más de los medicamentos que se les dio. Acá podemos ver que se dio una combinación entre la rifampicina y la clindamicina, porque juntas se ve que tienen un mejor efecto contra la Staphylococcus aureus, que es la más propensa a infectar este tipo de intervenciones y que es muy resistente a otros tipos de antibióticos. Aquí se aprovechó que la rifampicina tiene una muy buena sinergia con diversos fármacos y se buscó una combinación ideal y la más ligera para el paciente, por así decirlo. Ahora hablando por cada medicamento, la rifampicina es un medicamento que pertenece a la familia de las rifamicina, perdón.
a la familia de las rinfamicinas, las cuales son usadas en general para tratar y prevenir infecciones. Los efectos secundarios en general son muy pocos y sus apariciones son muy bajas, tales como, y entre ellos están el estreñimiento que aparecen en un 3.5% de los casos, dolor de cabeza en un 3.3% y dispepsia en menos del 2%. Además, se ha observado que por sus mínimas concentraciones sistémicas no se espera interacciones medicamentosas muy relevantes. También el mecanismo de acción que tiene es que actúa inhibiendo las subunidades beta-ARN polimerasas que son dependientes del ADN bacteriano, así bloquea los pasos de la transcripción del ADN, lo que daría como resultado la inhibición de la síntesis bacteriana. En cuanto a su excreción, la mayoría se da por heces en un aproximado del 86%. Y hablando ahora de la clindamicina, es un antibiótico semisintético derivado de la lincomicina, sí. Y en este caso se usó porque ayuda en la profilaxis en intervenciones dentales y periodontitis, que es donde se dio la afección a nuestro paciente. Y la frecuencia no está del todo clara, pero suele generar dolor abdominal, diarrea, sensibilidad, hipersensibilidad, náuseas, hipotensión, entre otros. Su mecanismo de acción consiste en suprimir la síntesis de proteínas de las subunidades ribosómicas de las bacterias y su absorción se da mucho más rápida que la rifamicina y la eliminación es de 2 a 3 horas por la orina y por las heces. Como podemos ver aquí, lo que más optado por el tratamiento es evitar por cualquier lado que se dé una infección en la zona recién operada. Ahora, también entre las diversas operaciones que se pueden dar por este tipo de afecciones está el drenaje de la zona infectada, la extirpación del hueso o de tejidos enfermos, la restauración del flujo sanguíneo del hueso, donde el cirujano rellena los espacios vacíos que dejó el procedimiento con un desbrindamiento de un pedazo de hueso o con otro tejido. A veces puede colocar rellenos temporales hasta que el paciente esté suficientemente sano para recibir un injerto. También está la extirpación de los objetos extraños y la amputación de la extremidad en los casos extremos. En cuanto a los otros tratamientos farmacológicos, siempre se basarán en los antibióticos. Gracias. Siguiente diapositiva. Bien, mecanismos de acción. Al paciente, como ya han indicado mis compañeros en el caso, el doctor primero le dio 50 miligramos por kilo de ceftriaxona al niño, al paciente. Y bueno, la ceftriaxona es un bactericida que muestra una actividad significativa frente a gérmenes gram negativos serios, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana al unirse específicamente a una de las proteínas que ya también he escuchado en el caso clínico de mis compañeros del otro grupo, a estas proteínas, proteína ligando de penicilina, ¿no? Las PBPs, que se localizan en dicha pared. En todos los casos, una vez que el antibiótico se ha unido a estas proteínas, estas pierden su capacidad funcional, con lo que la bacteria pierde su capacidad para formar la pared y siendo así, mejor dicho, obteniendo así una lisis de la bacteria. Después, el doctor también le da 30 miligramos por kilo de clindamicina. La clindamicina se une a las subunidades 50S de los ribosomas bacterianos, inhibiendo la síntesis de proteínas, dependiendo de su concentración en el lugar de su actuación y de la susceptibilidad del microorganismo, teniendo en cuenta que los estreptococos y estafilococos son extremadamente susceptibles a este antibiótico, a la clindamicina. Este tiene una actividad bacteriostática, que quiere decir que no destruye o mata a las bacterias, pero sí detiene su crecimiento, de tal manera que acaben muriendo sin reproducirse. Y también tiene una actividad bactericida, es decir, que provoca la muerte de las bacterias de manera irreversible. Después nos habla, ¿no?, del posoperatorio, de los 4 días y todo eso, y después el doctor le da 20 miligramos por kilo de rifampicina, también conocido como rifampina, y tiene una actividad
también bacteriostática o bactericida, según las concentraciones que alcanza en su lugar de acción y también la susceptibilidad de dicho microorganismo. La rifampina es eficaz frente a microorganismos en fase de división rápida en las lesiones cavitarias y también frente a los que se dividen lentamente, como los que se encuentran en las lesiones gaseosas y en los macrófagos. Siguiente, compañera. Bueno, no, anterior diapositiva. Podemos ver que tenemos a la vancomicina y a la teicoplanina. Estos también se puede añadir que si es resistente a la clindamicina, podemos dar 40 miligramos por kilo de vancomicina o 20 miligramos por kilo al día de teicoplanina. Ahora, la vancomicina viene a ser un antibiótico glicopeptídico. Solo es eficaz contra las bacterias gram positivas. Parece ejercer un efecto uniéndose a los precursores de la pared celular de las bacterias. Así impide su síntesis. Su punto de fijación es diferente al de las penicilinas. Su resultado final viene a ser una alteración en la permeabilidad de la pared celular de la bacteria. Así impide o es incompatible con la vida. Además, inhibe la síntesis de ARN bacteriano. Es responsable o tiene un mecanismo dual, esta síntesis de ARN bacteriano, que le da una resistencia a la vancomicina. Que haya una resistencia de la vancomicina sea muy poco frecuente. Luego, los gram negativos son no sensibles. La mayor parte de las cepas de Staphylococcus aureus y epidermis son susceptibles a este medicamento, al igual que los streptococos. Luego, hablando de la teicoplanina, también es un antibiótico glicopeptídico y es similar, parecido a esta vancomicina, incluso su espectro de acción suele ser igual. Además, es activa frente al Staphylococcus aureus, que son resistentes a la vancomicina, y es también efectiva ante los enterococos. Su mecanismo de acción inhibe el crecimiento de organismos susceptibles, interfiriendo la biosíntesis de la pared celular en un lugar distinto del afectado por los beta-lactámicos. Se bloquea la síntesis de peptidoglucanos por la unión específica de residuos de alanil y de alanina, inhibiendo así la producción de los ácidos teicoicos. Podemos decir más que el estafilococo resistente a esta teicoplanina ocasiona una sobreproducción de precursores de mureína, que tiene a los cuales se une la teicoplanina. Los que son sensibles, los microorganismos sensibles, pueden ser bacterias aerobias gram positivas, bacterias anaerobias gram positivas, y los resistentes son los gram negativos. Dentro de las bacterias que son sensibles, aerobias gram positivas, tenemos al Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas meticilino resistentes. Siguiente. Definimos contraindicaciones como todas las circunstancias en las cuales un medicamento va a dar al paciente más perjuicios que beneficios. En este caso en específico, el paciente necesitaba que se le administren lo que son los antibióticos. Sin embargo, no se le pueden administrar antibióticos que no correspondan para el tipo de microorganismo. Debido a que estos antibióticos, además de no ser específicos y no actuar y no tener todo su potencial para destruir el microorganismo, debido a que no se conoce cuál es, además pueden presentar reacciones alérgicas como pueden presentar efectos secundarios como reacciones alérgicas, escalofríos, hipersensibilidad, náuseas, entre muchos otros. Es por eso que en el caso clínico se le hace al paciente una punción y drenaje en la zona del paladar usando la técnica de Cadwell-Look, en la cual se saca una muestra y se determina que la clase de microorganismo que está causando esto es el Staphylococcus aureus meticilino resistente específicamente, debido a que
Existen subtipos de Staphylococcus aureus, los cuales han desarrollado resistencia a algunos antibióticos que se usaban para eliminarlos. Un subtipo de este muy clásico es el Staphylococcus metilino resistente, o por sus siglas en inglés SARM, el cual, como su nombre dice, hace al Staphylococcus resistente a la meticilina y también a la penicilina. Es por eso que es necesario determinar la clase de Staphylococcus que es, para no administrar estos dos medicamentos que mencioné, porque no tendrían efecto en él. Además, existe otro subtipo de Staphylococcus que viene a ser el vancomicino resistente. Siguiente diapositiva, por favor. Viene a ser el vancomicino resistente, que además de ser resistente a las anteriores, también es resistente a la vancomicina, que viene a ser otro antibiótico que también se usa para eliminar a estos Staphylococcus. Bueno, en el caso clínico se halla que el microorganismo es el SARM, metilino resistente, y se le da ceftriaxona y clindamicina al paciente. Bueno, estos medicamentos son betalactámicos, es decir, inhiben la síntesis de la pared bacteriana de estos microorganismos, y así hacen que estos sean incompatibles con la vida. Esto se da como primera línea, todavía cuando no se sabe si el tipo específico de microorganismo que es, y solamente guiándose por la sintomatología que presenta estos microorganismos. Sin embargo, en la teoría dice que se debe dar amoxicilina y amoxicilina clavulínico, pero estos son muy similares ya que también son beta-lactámicos. Después de haber identificado el tipo de Staphylococcus que es, siguiente diapositiva. Después de haber identificado el tipo de Staphylococcus que viene a ser el meticilino resistente, se puede dar un tratamiento específico. Y en la teoría nos dice que el tratamiento tiene que ser con clindamicina, rifamicina o vancomicina, debido a que no es un Staphylococcus vancomicino resistente. La clindamicina es un antibiótico que ataca a los ribosomas. La rifamicina es un antibiótico que ataca al ARN bacteriano e inhibe la síntesis de sus proteínas. Y la vancomicina inhibe la pared bacteriana y hace que el microorganismo no pueda vivir. Y bueno, en la práctica se le da justamente estos mismos, se le da clindamicina y rifamicina. Eso sería todo. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la posología tenemos la amoxicilina, que es un antibiótico de la familia de las penicilinas. Es bactericida, es decir, destruye a los microbios. Se usa para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias como la neumonía, la bronquitis e infecciones de los oídos, nariz, garganta, del tracto urinario y la piel. A veces la amoxicilina viene acompañada de ácido clavulánico, debido a que las bacterias, al estar en contacto frecuentemente con los antibióticos, crean mecanismos para defenderse de ellos, es decir, se vuelven resistentes. Hay diferentes tipos de mecanismos de resistencia. Algunos microorganismos son capaces de producir unas enzimas llamadas beta-lactamasas que consiguen que la amoxicilina no pueda actuar y deje de ser eficaz. Cuando el médico sospecha que algunas de estas infecciones pueden estar originadas por ese tipo de gérmenes, se añade a la amoxicilina el ácido clavulánico, que se encarga de inactivar esas beta-lactamasas para que la amoxicilina sea de nuevo efectiva. A este fármaco se le llama amoxicilina clavulánico. La ampicilina se usa para tratar determinadas infecciones que son ocasionadas por una bacteria como la meningitis e infecciones de la garganta, senos nasales, pulmones, órganos reproductivos, tracto urinario y tracto gastrointestinal. La ceftriaxona es un antibiótico perteneciente al grupo de las cefalosporinas.
Las cefalosporinas se utilizan para tratar infecciones severas causadas por bacterias. Impiden que las bacterias puedan sintetizar la pared que les rodea y por lo tanto se rompen y mueren. La inyección de ceftriaxona también se administra algunas veces antes de ciertos tipos de cirugía para prevenir infecciones que pueden presentarse después de la operación. La cefalexina es un antibiótico que se usa para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias como neumonía y otras infecciones del tracto respiratorio, e infecciones de los huesos, piel, oídos, genitales y el tracto urinario. La clindamicina es un antibiótico semisintético que se usa para tratar ciertos tipos de infecciones bacterianas, incluyendo infecciones de los pulmones, la piel, la sangre, los órganos reproductivos de la mujer, así como los órganos internos, infecciones por anaerobios como Streptococcus y Babesia. La rifampicina es un antibiótico bactericida que sirve básicamente para el tratamiento de tuberculosis y algunas infecciones por Staphylococcus. La vancomicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos glucopéptidos. Se usa para tratar la colitis y es el antibiótico de elección en el tratamiento de las infecciones graves por Staphylococcus aureus. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y para tener el diagnóstico final y poder dar conclusión a los casos, se puede decir que esto fue una infección por un estafilococo meticilina resistente. En estos casos se usan medicamentos distintos, no se pueden poner la meticilina, y aparte también se suele usar la rifampicina y se usa la vancomicina. Como ya se ha dicho, es un péptido que inhibe los precursores de la pared celular en la bacteria, en los precursores de la D-alanil, D-alanina, y además altera la permeabilidad de la membrana, tiene un efecto postantibiótico. Se sabe que en la vía de administración, en la vancomicina y también en la teicoplanina, son vía endovenosa. La vancomicina se debe administrar lentamente porque hay un riesgo de liberación de histamina por los mastocitos, lo que suele desencadenar un flushing o un síndrome de hombre rojo, la reacción anafiláctica, una hipotensión o una falla cardíaca. No existiendo presentación intramuscular ni absorción oral, y eso limita el empleo de esta droga en forma ambulatoria. La eliminación de la misma es la vía glomerular, teniendo una vida media de 6 a 8 horas, con una unión de 10 a 55% en proteínas, siendo eliminada por vía renal en 80 a 90% sin metabolizar. También se usa la rifampicina, y esta tiene una actividad bactericida muy dependiendo de la concentración. Sus recomendaciones son que en un tratamiento de infección estafilocócica debe considerarse el empleo de asociaciones con rifampicina si la cepa es sensible a esta y la infección cursa con una formación de biopelículas o una infección sobre el material protésico o secuestro óseo, posible crecimiento del microorganismo en el endotelio vascular, o si es una bacteria persistente o recidivante sin foco aparente. La rifampicina puede disminuir la concentración sérica y la semivida de la de los antibióticos como la eritromicina, clindamicina, doxiciclina, linezolid, cloranfenicol, cotrimazol y moxifloxacino. No se aconseja el empleo de la rifampicina en los primeros días de tratamiento de la infección estafilocócica antes del desbridamiento o de un drenaje, porque la rifampicina puede antagonizar la actividad antimicrobiana de la mayoría de antibióticos, excepto la daptomicina, y hay un riesgo de aparición de resistencia. La asociación de la rifampicina con la vancomicina puede plantearse en el tratamiento de la neumonía o la meningitis por un estafilococo meticilino resistente, dada la limitada difusión de vancomicinas a estas áreas. La asociación no evita necesariamente la aparición de resistencia a rifampicina. La resistencia puede ser cruzada y abarcar a ambos antibióticos. Hay varios nuevos medicamentos porque esto del estafilococo meticilina resistente es un problema bastante grave y la mayor parte de las infecciones graves se da gracias a este.
se pueden considerar el linezolid, que es una nueva clase antimicrobiano sintético, que es un oxazolidinona, que actúan al inhibir de síntesis de proteínas al nivel de 50S, teniendo como gran ventaja una biodisponibilidad oral cercana al 100%. También se puede mencionar la everninomicina, que este antibiótico oligosacárido en fase de evaluación 2 y 3 se presenta en preparados parenterales describiéndose actividad in vitro contra Aureus meticilino resistente, existiendo al momento limitada información sobre su eficacia. Eso sería todo. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a avanzar hasta aquí. El siguiente grupo ya lo avanzamos a la siguiente clase, solamente para darles unas observaciones. Para las exposiciones, tal como se indicó en el aula virtual, el trabajo del alumno era hacer diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que he notado, a lo menos en ustedes, en este grupo? Hay alumnos que no han hecho sus diapositivas, se han dedicado a leer. Después me han hablado un montón de información que se nota que la están leyendo pues en sus casas. Y se supone que ustedes deben estudiarlo y entenderlo. Y yo veo dominio de tema cuando ustedes lo ponen con diapositiva. Si se dedican a leer y me ponen una sola diapositiva con solamente unas cuantas letras, unas cuantas imágenes, bueno, qué lástima, eso se va a traducir en sus notas. Entonces, jóvenes, esmérense en hacer bien las cosas. Yo ahora comprendo, es el primer caso clínico que estamos haciendo. Los siguientes casos clínicos tienen que ser mejores. Y si insisten en no hacerlo de la forma en que se les esté indicando, lastimosamente eso se va a traducir en sus notas. Entonces, por favor, el trabajo de ustedes no es solamente que se dediquen a leer por el otro lado de la pantalla información. Ustedes tienen que explicármelo con sus diapositivas. Si me hablan de 10 antibióticos, 10 diapositivas, indicándome cada uno de cada antibiótico y lo que les indiqué. Mecanismo de acción, posología y reacciones adversas. No en texto, sino en imágenes. Lo mismo del tratamiento, bueno, lo mismo también del diagnóstico. Y también las mismas indicaciones que les di en la parte del caso clínico. Bueno, en la parte del caso clínico lo han hecho algo mejor. Pero en la parte del tratamiento, por favor, tal como se los estoy indicando. Listo, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase con ustedes, es el día martes, ¿no? De la próxima semana. Entonces ya también la doctora ya me ha hecho llegar los casos clínicos para la siguiente semana. Lo mismo se los voy a informar a través del aula virtual. Si son 3 casos, también se dividen de la misma forma, en 3 grupos. ¿Alguna duda, alguna observación hasta aquí? Listo, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.